Stolbizer. Y tenemos a Margarita Stolbizer y yo me preguntaba, una representante de muchas cosas, básicamente de una lucha intensa por intentar llegar a la verdad en muchos aspectos en la Argentina, pero también una representante de este arduo camino del medio, que hoy se plantea como del medio, ¿no? Bienvenida y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, un gusto. ¿Seguís creyendo en Massa? Sí, claro que creo en Massa. Me parece que Massa es de esos dirigentes que ha demostrado una enorme capacidad de entender la realidad, de mirar hacia adelante, una gran capacidad de trabajo. Lo que creo es que también hay que poder diferenciar. Me pareció interesante el análisis recién de Claudio Jacqueline. Hay momentos que son de urgencia, de emergencia, y tal vez una persona como Massa es una persona para pensar en la Argentina que viene sobre todo. Hoy con la convulsión y la incertidumbre, sobre todo económica que hay, ¿qué es lo que está necesitando la Argentina? Y bueno, la verdad es que necesita de experiencia, de certidumbre justamente, y en ese sentido a mí me pareció que la irrupción de la candidatura de Roberto Labaña, que no estaba en el escenario, no es otra cosa que un emergente necesario en este momento de crisis. Ahora, yo no imagino a Labaña solo, imagino a Labaña con Massa fundamentalmente, con Lifchis, con Alfonsín, con Urtubey. Hay una cantidad de gente que cuando uno mira, muy buenos dirigentes, diferentes, cada uno con sus capacidades, con sus posibilidades, pero estoy convencida que la Argentina necesita una convocatoria a la unidad nacional, alguien que crea en el diálogo, en la unidad, en la concertación política, que lo haga desde este espacio común y sea capaz de dialogar con otros, ¿no? A ver, Margarita, vos has demostrado que sí sos capaz, pero esta enorme dificultad que se está dando desde hace algunos meses sobre consolidar algún candidato o elegir alguna persona que pueda representar esta coalición o esta intención de encontrar un proyecto que incluya a todos, nos hace pensar si eso definitivamente es honesto o es muy difícil en este plano político también dejar los egos y las oportunidades políticas, que también son válidas, por supuesto, porque responden a cada individuo, de lado. Yo siento que estamos bien y estamos a tiempo, porque además Sí. lo que no tenemos que buscar son salvadores, no hay salvadores individuales. Me pareció que también lo que decía recién Claudio fue muy claro en la comparación al 2015, ¿no? Lo que determina a Macri como presidente de la Argentina no era él en sus condiciones o cualidades individuales, sino la posibilidad de conformar algo con otros. Y yo creo que hoy en este espacio que nosotros compartimos es más o menos así. Yo me siento sinceramente en condiciones y con ganas de coparticipar de un espacio así, pero un espacio con amplitud, convocante. Hay algo que debemos evitar, que es construir espacios estancos, cerrados, donde el resto siente que es un convidado de último momento o que ni siquiera es un convidado. Y además creo que hay que tener además hoy la inteligencia y la apertura para entender que la sociedad ha dado muestras de estar incluso en algunos aspectos más adelante que la política. Yo siento que a veces la política mira demasiado hacia atrás y la sociedad avanza. Los jóvenes, las mujeres. No, y la sociedad ha puesto límites, ¿no? Claro. De decir, esto definitivamente no lo quiero, no pretendo, esto que hablamos que muchas veces lo remitimos a este círculo rojo o situaciones que pasan que naturalmente generan inestabilidad. Sí. Pero que... Y además, fíjate también algo que estamos viendo como bastante novedoso, que es referentes sociales que se constituyen hoy, digamos, a partir de una capacidad convocante, de ilusión y de esperanza,
de la que en gran medida carecemos los políticos. Te doy un ejemplo, Facundo Manes, por ejemplo. Sí. Facundo Manes recorre el país con su libro, su discurso de la educación y del futuro, y termina siendo una persona con una capacidad de despertar esa ilusión y ese enamoramiento en la sociedad. Creo que lo hace imprescindible para este momento, porque la política también tiene que volver a enamorar. La política no es solamente números, cálculos y ver si resolvemos, y mucho menos la política es solo electoralismo, a ver qué candidato llevo. Definitivamente. ¿Existe entonces el medio? Existe, sin duda. Yo te quiero ser sincera, ¿cuál es mi aspiración? No en lo inmediato. Mi aspiración es que el medio deje de ser medio, y lo que necesitamos es desplazar a los que hacen negocio de la política. ¿Qué quiero decir? La verdad es que yo siento como una entre enojos y angustias y frustraciones cuando pienso que Cristina Fernández de Kirchner puede ser una alternativa. Lo digo sinceramente y desde el corazón, porque conozco tanto todo lo que ha ocurrido durante el gobierno anterior, entonces hasta me duele eso. ¿Y no te duele el hecho de que Massa, que es una persona en la que vos confiás, respetás y podrías apoyar políticamente, pueda convalidar un proyecto con Cristina Fernández de Kirchner? No, estoy convencida que eso no va a ocurrir. Okay. Massa rompió con Cristina Fernández en el 2013 o antes, en realidad. O sea, que estás convencida de que Massa y Cristina no. No, porque además, como te dije antes, Massa es una persona que tiene mirada sobre el futuro, y en esa mirada sobre el futuro tiene claro que los argentinos no pueden volver atrás. El kirchnerismo le hizo mucho daño a la Argentina. Ahora, también como te digo eso, creo que lamentablemente este gobierno que tenemos ha hecho todo tan pero tan mal, y ha jugado y ha especulado con esa polarización que ellos mismos profundizaron, y entonces eso, con lo que jugaron hoy se les vuelve en contra, porque obviamente que la posibilidad de que Cristina esté en el escenario electoral es pura y exclusiva responsabilidad de Macri, ¿no? Y a propósito de esto que mencionás, hay una sensación, o por lo menos así lo develan las encuestas, es que la urgencia económica pone de lado completamente la corrupción. Es como si la corrupción o la investigación o lo que está bien y lo que está mal, ni siquiera le quiero poner un título, algo tan sencillo como que robar, como hacer declaraciones de determinada índole, están mal y hacen daño de un lado y del otro, sí. Parece como que no tienen este impacto. Eso es un poco lo que te planteaba como parte de mi frustración, si se quiere. Esto llevado al plano estrictamente de la construcción política, yo creo que no hay posibilidad de un modelo verdadero, efectivo, de crecimiento y de desarrollo, si no es acompañado de un modelo de transparencia de gestión, de decencia, digamos, en los comportamientos. Y esto implica también mirar a la corrupción no simplemente como un problema moral, sino fundamentalmente como un problema económico, social y humano para la Argentina, porque vencer a la corrupción significa crear otro clima de negocios, generar empleo de otra manera. Me parece que la corrupción produjo daños tan irreversibles. Recordá siempre la tragedia de Once. Sin duda. Me parece que son cosas que nosotros no podemos soslayar cuando uno piensa cuál es el proyecto de país que quiere. Insisto, no es un tema meramente moral. Tiene mucho que ver con el proyecto de país a futuro que uno quiere dejar, ¿no? Y a propósito de la corrupción, hay algo que va muy de la mano y que tiene que ver con la justicia. ¿Existe la justicia en la Argentina? A mí no me gusta, tengo una mirada bastante crítica, por supuesto, pero no me gusta la generalización. En la justicia hay muy buenos magistrados que hacen las cosas muy bien, y tenés niveles no solo de ineficacia de lentitud, sino también de corrupción adentro de la justicia. Tenés algunos que por suerte salieron y otros que siguen estando. De la misma manera que no es bueno la generalización en el periodismo o en la política, ¿no? No es que todo sea malo, porque si no, fíjate que en este momento lo que ocurre con las enormes frustraciones y traiciones que generó el kirchnerismo y ahora el gobierno de Macri,
terminamos todos en la misma bolsa, ¿no? Entonces la gente dice, todos los políticos son iguales, ninguno sirve, todos traicionan, y me parece que no es así, hay que poder establecer distinciones. Nunca es justa la generalización, no solo porque caen justos por pecadores, sino porque además en la generalización se disimula a los que sí son responsables. Por eso creo que hay que tener también la valentía de decir, bueno, ¿quiénes son los que no son buenos, los que no honran a su función? Más allá de estar o no de acuerdo con la gestión o con la función de este gobierno, ¿sentís que ha sido un gobierno o que es un gobierno más honesto? A ver, me parece que la honestidad o la corrupción uno no la puede sacar con un centímetro, ¿no? Yo creo que este gobierno tenía la obligación de extremar la prolijidad y la transparencia y no lo ha hecho. No han hecho los esfuerzos suficientes, por eso seguimos teniendo a Cristina dentro del tablero, porque la idea es, y hacían negocio los parientes de los anteriores y hacen negocio los parientes de los que están. No han sido lo suficientemente transparentes, no han reformado la ley de ética pública, no han resuelto bien los conflictos de intereses. Entonces no es con el centímetro, digamos. No se están haciendo las cosas que se podrían y se deberían hacer, sin ir más lejos. Tenemos una oficina anticorrupción que ha perdido credibilidad total porque la han hecho depender tanto del Poder Ejecutivo con una persona que depende tanto de su relación con los funcionarios a los que tiene que investigar. Y la falta de independencia de esa oficina ya digamos que me parece que condena demasiado a un gobierno en la demostración de que no ha hecho lo que debía hacer. ¿El poder pudre? ¿El poder? ¿Pudre? Y qué sé yo, a mí no me gusta. Creo que, digamos, eso como idea, porque eso está relacionado también con esto de que quien pelea por el poder, en definitiva la política es un poco esto, y posiblemente ¿no? hasta te lo pregunte desde un lugar más inocente, ¿no? Porque hay como algo que se produce en el poder, que uno no sabe, en el caso mío, por supuesto, y de la mayoría de las personas, pero que genera una situación como que si se volviera incontrolable. Pero digamos que los que son deshonestos en el ejercicio del poder son deshonestos de que estaban abajo, son deshonestos en el ámbito privado, son deshonestos en el ámbito periodístico y en lo que sea. El poder nunca puede ser un fin en sí mismo. El poder es una herramienta para transformar la realidad y en esa transformación y en esa gestión uno decide a quién favorece y a quién no. Porque además yo provengo de una historia política, una tradición política como es el radicalismo, y la verdad es que a mí no me gusta aceptar eso, porque yo acompañé a Raúl Alfonsín, que terminó muriendo en el mismo departamento que tenía cuando asumió. Entonces no todo es igual, no hay que instalar esta idea de que todos somos exactamente iguales y que llegar al poder significa que se corrompe. No, yo estoy convencida que se pueden y se deben hacer las cosas bien. Lo que ocurre es que la sociedad necesita generar hacia los políticos el incentivo para que el político se porte bien. Sinceramente, ¿qué es lo que ve la sociedad y qué es lo que ve el político? Y bueno, si aquel que hizo todas las cosas mal lo siguen votando o la gente mira para el costado según lo que pase con la economía y no le importa, no hay incentivo para el buen comportamiento, ¿no? La tecnología, el marketing, los especialistas en comunicación transformaron de alguna manera la manera de hacer política. Y en este contexto te pregunto si vale todo en la carrera electoral. No, no vale todo. Hoy una gran discusión tiene que ver también con la crisis de credibilidad sobre la fake news y todo lo que tiene que ver con la falsedad. Las redes sociales, hay todo un debate. La elección de los Estados Unidos fue una demostración de eso. La utilización de los distintos medios de comunicación. Me parece que tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías en el sentido del bien, ¿no? Achicar las brechas de desigualdad, ponerla al servicio del sinceramiento, de la verdad, de la transparencia, ¿no? Y no está ocurriendo esto en todos los casos. Me parece que es uno de los debates que nos debemos. Ahora, vos mencionabas que muchas veces en esta carrera electoral se pone, se saca, se mueven fichas casi como si fuera un juego de ajedrez y se pierde la esencia, ¿no? Se pierde la capacidad de convencimiento, la capacidad de generar empatía, de enamorar, de ilusionar. ¿Se puede seguir haciendo todo eso contra la otra manera de hacer política?
Y hay que hacerlo, sinceramente hay que hacerlo. Yo creo que la política tiene que volver a ser una compulsa de ideas, un debate de ideas. Yo creo en un sistema político en donde las diferencias estén planteadas según el proyecto de país que cada uno exhibe y cómo lo inspira. Ahora, creo que lo que tenemos es que reconstruir un marco de diálogo y convivencia democrática que implica aceptar que otro piense distinto que yo y que la democracia es pluralismo, es respeto de ese pluralismo y también alternancia en el poder. Es bueno. Siempre doy el ejemplo tal vez de lo más cercano que tenemos, que es Chile. Hemos visto todos, porque ha ocurrido en pocos años, Bachelet, Piñera, y se transmiten el mando tomando el café con leche juntos. Sí. En nuestro país, sumado a que la alternancia no forma parte del ejercicio democrático y parece que el que llega quiere quedarse para siempre, y muchos tienen la idea que si se cambia parece que se derrumba todo. Creo que ese es el principal conflicto, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo como resultado. Y la presidenta que va ni siquiera le transmite el mando al que llega. Yo digo, tenemos, me parece, que una desviación tan grande sobre el poder, ¿no? Que era lo que vos ponías sobre la mesa. Se puede hacer de otra manera. No es en los países escandinavos, es acá nomás, cruzando la cordillera tenemos esos ejemplos de convivencia. Pero aparte, creo que acá a mí me parece central esto de plantear que la continuidad política, no con la alternancia justamente, no significa derribar absolutamente todo. Claro. Este concepto de caos, que creo que en definitiva es un poco lo que estamos viviendo. Y además te doy el ejemplo de Chile, ¿por qué razón? Porque Bachelet y Piñera están en las antípodas del pensamiento político ideológico. Absolutamente. Y sin embargo, ni Chile se derrumbó, ni cambió absolutamente todo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poder aprender. Ahora, ¿cómo se llega a ese punto? Se llega creyendo en el diálogo. Yo creo que el gran desafío de hoy de la Argentina, en medio de esta situación tan crispada, caótica que tenemos, es construir un proyecto de unidad nacional, donde alguien gana, convoca a los demás y hay la posibilidad de discutir, de concertar y fijar una política de Estado. Las políticas de Estado son las políticas que se discuten y se conciertan entre quienes piensan diferente y se sostienen a lo largo del tiempo y de los gobiernos, ¿no? Nos desacostumbramos a pensar en esa posibilidad. ¿Qué es lo que más te asusta? Es lo que nos falta, ¿eh? ¿Qué es lo que más te asusta? Hoy siento que hay un clima de violencia, ¿no? Conversaba en estos días cuando vos salís y te encontrás con esos conflictos en el tránsito. No es otra cosa que el reflejo de lo que nos está pasando, ¿no? Hay un clima de caos, de crispación, de intolerancia y de violencia. Ahora, eso tiene que ver también con las cosas que se transmiten desde los liderazgos. El liderazgo es el que tiene que transmitir esa tranquilidad, esa vocación de dialogar, de reconocer al otro como alguien con quien vale la pena hablar. Hay que reconstruir esos vínculos. Estamos en un momento, me parece, muy, muy duro de la convivencia social y democrática. ¿La Baña es tu opción? No tengo duda que La Baña es un aporte hoy en este tremendo momento de la Argentina. Este gobierno que lidera el presidente Macri ha demostrado que no pudo conducir estos 3 años la Argentina hacia un mejor destino. Está claro que Macri no es un gran líder nacional que pueda inspirar un proyecto de futuro. No tienen hoy obviamente la capacidad de conducir esta situación de crisis. Obvio que los que estuvieron antes tienen menos capacidad que estos todavía, y me parece que acá es donde emerge casi naturalmente un espacio constituido por personas como Roberto Labaña, con trayectoria, con certidumbres, experiencia, conocimientos, pero además con la capacidad de convocar a otros. Y por eso te digo, no es Labaña solo. Para mí es Labaña con un conjunto, una mesa, un equipo de gente en el que me siento parte también. Vos estuviste con él y tuviste esta charla. ¿Él está dispuesto a eso? Sí, porque sí, lo sí. que se transmite es más bien
determinante, ¿no? Él ha dicho, yo no quiero ir a unas PASO, yo quiero ser el candidato elegido, quiero tener este sentido de cohesión. Sí. Posiblemente porque Eso ya te está demostrando su voluntad al de haber hacerlo, estado ¿no? en el gobierno, entiende lo difícil que es, ¿no? Claro, por supuesto, pero además me parece que lo que él está demostrando es primero que no es una persona que ande buscando una candidatura, no anda buscando un brillo personal. Yo creo que lo hace en términos de cooperación, que es otra palabra que los argentinos deberíamos recuperar, ¿no? Pues la cooperación implica, por sobre todas las cosas, cooperar es hacerlo entre varios, ¿no? Cooperar entre muchos, y me parece que eso es lo que hay que hacer. Y Labaña tiene hoy esa capacidad, pero te insisto, pienso que Sergio Massa tiene que ocupar un rol, Urtubey, Ricardo Alfonsín, Miguel Lifchis. Hay mucha gente que tiene que conformar eso. Hay que darle a los argentinos certezas. Estamos en un camino de estabilidad, hay que reconstruir estabilidad. No vamos a resolver los problemas si no es con estabilidad y previsibilidad. ¿Sentís que urge, más allá de que hay tiempo hasta junio, poder definir quiénes serían los posibles candidatos para generar un poco una sensación de certeza? Sin duda, sin duda. Porque, viste, hay ahí también como algo medio perverso donde aparecen las diferentes miles de opciones. Nosotros desde los medios de comunicación también las planteamos una y otra vez porque no hay claridad al respecto. Entonces, ¿será Cristina Kicillof? ¿Será Labaña Massa? ¿Será Massa Cristina? En fin, las posibilidades son múltiples. Y esto también genera un clima sin duda, complicado. Tenemos que dar señales claras respecto a que esta alternativa existe, corporizarla en las personas que la van a representar. Nosotros tuvimos hoy una reunión que yo considero muy importante de lo que es, digamos, la identidad progresista con el socialismo, sectores del radicalismo, nuestro partido GEN, preocupados por la situación económica y social, por supuesto, pero dispuestos a poner en marcha una construcción de una alternativa política para gobernar la Argentina, porque hay que hacerlo de esta manera. Y obviamente que lo que queremos es confluir con otros. Alternativa Federal es un espacio para nosotros de confluencia. El Roberto Labaña ha dicho que él se identifica con ese espacio de Alternativa Federal. Bueno, hay que ir a eso y tener una agenda con prioridades y convocar a otros. Tampoco se hace solos. ¿Que lo incluya a Pichetto? Sí, claro que sí, porque Pichetto está dentro de lo que es Alternativa Federal. Hay mucha gente y sobre todo pensemos mucho en los que no tienen nombre, los que no están en las marquesinas. Nosotros somos, te diría que hasta figuritas repetidas, nombres demasiado repetidos. Hay mucha otra gente que viene desde la sociedad, desde movimientos sociales, desde otros lugares que hay que abrir las puertas. Te voy a insistir también, las mujeres y los jóvenes. Todo el año pasado demostró de qué manera mujeres y jóvenes se hacían cargo de las transformaciones culturales que la Argentina tiene que ir protagonizando. Bueno, hay que ir a convocar a toda esa gente, porque lo que pone en marcha la Argentina no son los dirigentes que se reúnen a armar una lista. La verdad es el que sale todas las mañanas de su casa, manda a los chicos a la escuela, va al trabajo, moviliza la economía porque compra, consume, produce. Cree en un proyecto. Esos tienen que tener un lugar. ¿El radicalismo se arrepiente de Cambiemos? No lo sé, tampoco me voy a hacer cargo de eso. Creo que hoy hay muchos radicales que están, por supuesto, bueno, en una posición de cuestionamiento, de crítica muy fuerte al gobierno y sobre todo no se sienten integrados, no se sienten parte, pero no me hago cargo de lo que los radicales piensen. Por último, Margarita, ¿hacia dónde vamos? Trato de transmitir un pensamiento positivo en este sentido. Demasiada situación de crisis tenemos y es mucha. Estamos, como decía, en un tiempo de mucha crispación e incertidumbre económica y estoy comprometida a tratar de construir un futuro con mayores certezas. Esa es la ilusión que tengo de lo que quiero dejar a mis hijos, a las generaciones que vienen. Y siempre pienso que las generaciones que vienen tienen menos vicios y prejuicios que nosotros, que los de mi generación. Vos sos mucho más joven que yo. Entonces siempre me parece que el tiempo que viene necesariamente es mejor que el que tenemos. Nos quedamos con eso. Gracias, Margarita, por haber venido. Gracias Un placer. por la invitación. Muchas